Hola a todos, bienvenidos a Ecos del Pasado. En este vídeo hablaremos sobre los Caballeros Templarios, una orden militar cristiana medieval. Se fundó a principios del siglo XII. Se hicieron conocidos por su poder financiero, destreza militar e influencia en toda Europa. Sin embargo, su ascenso al poder finalmente condujo a su caída, ya que enfrentaron la persecución de la Iglesia y de la monarquía. Los templarios se establecieron inicialmente para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa durante las cruzadas. Con el tiempo, acumularon una riqueza significativa a través de donaciones, adquisiciones de tierras y bancas o acceso a vastos recursos, y su reputación de confiabilidad en asuntos financieros los convirtió en una fuerza formidable. Con su nueva riqueza, los templarios financiaron y operaron sus propias flotas, establecieron una red de fortificaciones y se convirtieron en un destacado actor político y militar. Fueron cruciales en la defensa de Outremer, los estados cruzados en el Levante, y desempeñaron un papel clave en batallas como el asedio de Acre. El éxito y la influencia de los templarios amenazaron a otras entidades poderosas, incluidos los monarcas y la Iglesia. El rey Felipe IV de Francia, muy endeudado con los templarios, vio una oportunidad para eliminar sus obligaciones financieras y aumentar su propio poder tomando medidas contra la orden. En 1307, Felipe ordenó el arresto de cientos de templarios en Francia acusados de herejía, adoración al diablo y otros crímenes. Los templarios fueron acusados de adoración a ídolos, homosexualidad e incluso de escupir en la cruz durante ceremonias secretas de iniciación. Los templarios fueron sometidos a duros interrogatorios, a menudo con tortura, para obtener confesiones. Muchos miembros confesaron los cargos, posiblemente bajo coacción, mientras que otros mantuvieron su inocencia. El Papa Clemente V, bajo presión del rey francés, emitió la bula papal Pastoralis Praeminentiae en 1312, disolviendo a los templarios, ordenó el arresto de templarios en otros países europeos y la incautación de sus bienes. En los años siguientes a la disolución de los templarios, sus riquezas y propiedades fueron incautadas tanto por la Iglesia como por la monarquía. Algunos templarios lograron escapar del arresto, y se ocultaron o se unieron a otras órdenes militares. Los restantes templarios que fueron arrestados se enfrentaron a diversos destinos, algunos fueron ejecutados, mientras que otros fueron encarcelados de por vida. El gran maestre templario, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en 1314, junto con otros 3 templarios de alto rango. Se dijo que las últimas palabras de Molay eran una maldición sobre los que traicionaron la orden. A medida que los templarios se disolvieron y sus miembros fueron perseguidos, su leyenda comenzó a crecer. Surgieron teorías de conspiración y mitos que rodeaban los supuestos tesoros y conocimientos secretos de los templarios, lo que se sumó a su mística. En la cultura popular actual, los templarios a menudo se asocian con sociedades secretas, tesoros ocultos y misterios antiguos. Los libros, películas y videojuegos han capitalizado la fascinación por los templarios, perpetuando su enigmática reputación. A pesar de su disolución y la persecución a la que se enfrentaron, el legado de los templarios perdura. El impacto de la orden en la Europa medieval, sus innovaciones financieras y sus logros militares han dejado una huella duradera en la historia. El ascenso y la caída de los templarios sirve como recordatorio de los peligros que conlleva el poder y la influencia. Su historia continúa intrigando y cautivando, dejándonos reflexionar sobre los secretos y misterios que rodean su enigmática existencia. Desde sus humildes comienzos como una banda de caballeros que protegían a los peregrinos a Tierra Santa, los templarios crecieron hasta convertirse en una fuerza formidable que sacudió los cimientos del poder en la Europa medieval. Su riqueza, influencia y destreza militar los hicieron a la vez venerados y temidos. Sin embargo, su caída fue rápida y brutal. Las acciones del rey Felipe IV contra los templarios en Francia provocaron un efecto dominó en toda Europa. La orden fue disuelta, sus miembros perseguidos y sus bienes incautados. Pero la historia de los templarios no termina ahí. A pesar de su disolución, los templarios dejaron un impacto duradero en la historia, la cultura e incluso la arquitectura. Sus comandancias, castillos y fortificaciones todavía se pueden encontrar dispersos por toda Europa, como testimonio de su poder que alguna vez fue inexpugnable. La caída en desgracia de los templarios también dio origen a numerosos mitos, leyendas y teorías de conspiración. Cuentos de tesoros ocultos, rituales secretos y conocimiento perdido han convertido la orden en un símbolo de intriga y misterio. Estas leyendas no solo han cautivado la imaginación de eruditos e historiadores, sino que también se han convertido en forraje para la cultura popular. En libros, películas y videojuegos, los templarios son pintados como figuras enigmáticas, perpetuando su mito y planteando preguntas que tal vez nunca sean respondidas. La influencia de los templarios se extiende mucho más allá de su controvertido final. Su marco organizativo y sus prácticas bancarias sentaron las bases para los sistemas financieros modernos. Los conceptos que introdujeron, como la banca, los préstamos y el crédito, revolucionaron la forma en que funcionaban las economías. Además, las estrategias militares de los templarios, como su jerarquía estructurada y el uso del conocimiento local, sentaron un precedente para futuras órdenes militares e incluso unidades modernas de fuerzas especiales. Sus métodos innovadores de guerra los convirtieron en un adversario formidable
inquebrantable en el campo de batalla. Las prácticas espirituales y religiosas de los templarios también dejaron un impacto duradero. Si bien inicialmente fueron creados para proteger a los peregrinos cristianos, su estrecha asociación con Tierra Santa, y su significado religioso realzaron su papel como guardianes de la fe. La disolución de los templarios marcó un punto de inflexión en la dinámica de poder entre la Iglesia y la monarquía. Reveló la vulnerabilidad de las órdenes religiosas a las presiones políticas y el potencial de abuso de poder. La supresión de los templarios plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la fe y la autoridad temporal, y las consecuencias de quienes desafían el status quo. Sirve como recordatorio de los peligros que pueden surgir cuando el poder se concentra en manos de unos pocos. El misterio que rodea a los templarios ha inspirado a innumerables investigadores, historiadores y entusiastas a adentrarse en los archivos, buscando respuestas y tratando de descubrir la verdad detrás de los secretos de la orden. La búsqueda de conocimiento oculto continúa, manteniendo vivo su legado. Hoy en día, los templarios siguen siendo un símbolo de desafío, resiliencia y lealtad inquebrantable. Se han convertido en una fuente de inspiración para aquellos que buscan proteger y preservar lo que aprecian. La historia de los templarios es un tapiz complejo tejido con poder, traición y devoción a una causa superior. Es un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden ser derribados, y que la verdad a veces puede ser enterrada bajo capas de mito y especulación. Pero el atractivo de los templarios permanece. Su legado continúa cautivando al mundo, ofreciendo una tentadora visión de una época de caballeros, castillos y misiones eternas. A medida que exploramos la historia de los templarios, llegamos a comprender que su historia no trata solo de un orden militar medieval. Es un reflejo de la ambición humana, la sed de poder y la búsqueda inquebrantable del conocimiento y la verdad. Los templarios, al disolverse, dejaron tras de sí un complejo legado que sigue dando forma a nuestras percepciones de la historia, la religión y la naturaleza de su poder, ya sea arraigada en la realidad o en la ficción. Estará entrelazada para siempre con el enigmático tapiz del pasado. Y con esto terminaríamos el vídeo, y recuerden, en la historia, encontramos el eco de nuestras vidas. Adiós.